poner el correo ahí en el chat también para que ustedes se puedan dirigir. Y bien, vamos a nuestra última intervención de esta tarde, de esta mesa número 1. Recordemos, estamos hablando de la exégesis sobre los alcances de la reforma constitucional de 2011. Precisamente inaugurando este evento en este día cuya efeméride da marco a este importante evento académico. Bien, vamos a pasar a la siguiente y última intervención. Es con el doctor Rafael Sánchez Vázquez. Me permitiré para todos ustedes leer su semblanza. El doctor Rafael Sánchez Vázquez es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y profesor con perfil PROMEP. Es responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de noviembre de 2005 a la fecha. Asimismo, del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Jurídicos Contemporáneos, con la línea de generación y aplicación del conocimiento, procuración e impartición de justicia. Damos la bienvenida al doctor Rafael Sánchez Vázquez. Doctor, la sala es de usted. Por favor, adelante. Bienvenido. Muy buenas tardes. Tengan todos los aquí presentes y, sobre todo, hago extensivo mi agradecimiento por la invitación al doctor Enrique Uribe, así como a los demás integrantes de la logística que hacen realidad este congreso, al coordinador de esta mesa, al doctor Osiris Ramírez Prado, así como también a los brillantes ponentes que han participado en esta mesa, exégesis sobre los alcances de la reforma constitucional del 2011. Me refiero al doctor Gumersindo García Morelos, al doctor Irán Raúl Piña Livien, al doctor Julio Cabrera Dircio, al doctor Raúl Ávila Ortiz. Bien, pues realmente es una experiencia muy gratificante el estar con todos ustedes. En atención a este 10º aniversario sobre la gran reforma constitucional sobre los derechos humanos, cabe resaltar que mi participación en esta mesa tiene que ver con algunas consideraciones acerca del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previamente quiero hacer algunas consideraciones introductorias de esta breve plática, sobre todo que pues ya los ponentes que me han antecedido en la palabra pues han expresado cuestiones muy significativas sobre esta reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Ahora bien, al hacer un recorrido muy breve de la historia de la humanidad, nos percatamos que desde hace miles de años hay una atención que inquieta al ser humano sobre los problemas de la desigualdad y la pobreza. Y así como tenemos al gran pensador griego Aristóteles, que hacía referencia que algunos nacen esclavos y otros libres, pero también encontramos que lo cierto es que es en el modo de producción esclavista donde se dejan
sentir y ver estas cuestiones de discusión y sobre las asimetrías que se viven por parte de los explotados, de los vencidos. Y otro es el pensar y el vivir de los explotadores, de los esclavistas. En fin, también no podemos olvidar que desde hace miles de años, una de las tribus de los pueblos judíos, los esenios, ellos tenían una manera de ser diferentes, de pensar diferente. No les interesaba el amasar, el acumular riquezas materiales, sino que trataban de seguir una vida alejada de las cuestiones materiales, egoístas. Y esto, pues, es otra manera de ver al ser humano y al mundo. Más recientemente tenemos el trabajo de Juan Jacobo Rousseau de 1776 sobre el origen de la propiedad privada y la desigualdad, y donde nos expresa que algunos dijeron esto es lo mío, y entonces empieza a través de esta visión egoísta a tener algunos, los pocos, que abusan de los demás. En fin, para no terminar con nuestro tiempo que nos han asignado, pues tengo que acelerar esta presentación. Cabe resaltar que actualmente tenemos una población mayor a los 7.550 millones de habitantes. Lo cierto es que más del 80%, vive en pobreza, y esto se ha intensificado con este problema de la pandemia del COVID-19. Entonces, cada vez más se alejan los sueños de la igualdad material, y en ese orden de ideas, pues no podemos pasar por alto que algo importante que se genera en el origen y desarrollo del modo de producción capitalista es el hecho de contar con un desarrollo del justnaturalismo, en donde se expresa tanto en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1789, así como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Democrática Burguesa de Francia de 1789, que los hacen libres e iguales. Y bueno, en nuestra historia patria también encontramos que ya en la Constitución de Cádiz, que viene de España, estamos en la Nueva España, en la colonia, y que empieza a darse sobre esta cuestión de las libertades. También otro precedente lo encontramos en los sentimientos de la nación de Morelos, de 1814,
haciendo referencia de todos nacen iguales, libres, y es así como entramos en nuestro desarrollo constitucional con la primera Constitución de 1824, que se habla sobre las libertades, la de 1857, llegando a la de 1917. La Constitución de 1857 avalaba de los derechos del hombre. Bueno, ya la de 1917 nos habla sobre las garantías individuales. No obstante, cabe hacer mención que el aporte del constituyente del 17 nos comparte para la cultura jurídica, no solamente nacional, sino mundial, la presencia de normas de carácter social, como lo fue el artículo 3, 27 y 123 constitucionales, lo que da forma y contenido al constitucionalismo social. Bien, en esta ocasión vamos a identificar que la reforma constitucional de los derechos humanos de 2011 hay una modificación de la denominación del capítulo primero, del título primero, de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Se modifican los artículos 1, 3, 11, 15, 18, el 29, el 33, el 89, 97, 102 y 105. Bien, dado a que la participación de su servidor tiene que ver con algunas consideraciones sobre el artículo 1 constitucional, pues de manera rápida ustedes visualizan en las diapositivas que el 3 constitucional se reforma para efecto de adicionar que la educación que imparte el Estado fomentará el respeto a los derechos humanos. En el artículo 11 se reconoce el derecho al asilo, al refugio. En el artículo 15 se prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, artículo 18, así como también tenemos el artículo 29 constitucional, regula un nuevo régimen de suspensión y restricción de los derechos y garantías. Por otra parte, se otorga derecho de audiencia a las personas extranjeras en estos procesos migratorios, sujetos a procesos de expulsión previstos en el artículo 33 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contamos con el artículo 89, fracción 10ª, que el Poder Ejecutivo, en la conducción de la política exterior, observará como principio el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como en el artículo 97 se suprime la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, que se reservaba a la competencia de la Suprema Corte de la Justicia y ahora se le da más amplitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así como también esto se encuentra en la reforma al artículo 102, apartado B, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 105, fracción 2ª, se prevé que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, etcétera. Bien, ahora vamos a entrar a lo que este día he tratado de expresar algunas consideraciones desde una visión en cuanto al análisis del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra de 5 párrafos muy interesantes,
con un contenido muy significativo. Cabe hacer mención que el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente nos habla que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, este punto es interesante porque es una ruptura epistemológica. Como bien se ha mencionado anteriormente, se hablaba que se otorgan las garantías. No, aquí se reconocen los derechos humanos. Entonces, lo que ya es un cambio de paradigma en donde se da apertura después de tantos años de una visión positivista decimonónica vía la exégesis. Ahora se abre el abanico y un concepto más amplio, más significativo y trascendente para lo que se persigue, que es lo referente a los derechos humanos. Y en este orden de ideas, pues es un concepto mucho más amplio, definitivamente, en donde lo que interesa es conservar, proteger, desarrollar, fortalecer el desarrollo armónico de las personas y sobre todo respetando la dignidad humana. Dicho concepto es objeto de grandes discusiones, debates, en donde pues hay quienes consideran que la dignidad humana pues es tanto cuanto se tenga también una materialización que permita realmente no solamente en el discurso. Y esto pues definitivamente no solamente tenemos que pensar en tener plasmados en las normas de manera formal la cuestión de los derechos humanos en cuanto a la Constitución y el hecho de que en atención a lo que más adelante encontramos en el segundo párrafo sobre la cuestión esta de los principios de interpretación de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio hermenéutico, ya no al tenor literal de lo que dice y está en una sola disposición normativa, sino que tenemos que pensar de manera más amplia, más enriquecedora, de manera coherente, congruente, armónica, a través de un ejercicio sistemático y no solamente ceñirnos al tenor literal de lo que dice un precepto. Entonces, estamos en una ruptura epistemológica de la concepción del derecho que nos permite entonces entrar a una nueva visión de cómo hacer cultura y conocimiento jurídico, no solamente de manera disciplinaria, sino tenemos que tener una visión más enriquecedora a través de una perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria. De esta manera, podrá en cierta forma comprenderse que
para hacer realidad el respeto a la dignidad humana, no solamente es necesario que esté contemplado formalmente en una norma, sino que también el reto, el desafío es cómo materializar el desarrollo armónico del ser humano. Bien, así que el segundo párrafo tiene que ver con el principio pro persona. En el tercer párrafo encontramos todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En este orden de ideas cabe hacer mención que esta parte obliga a las autoridades, al Estado, a las autoridades políticas del Estado, a tratar de mantener un respeto y un equilibrio con las instituciones que están para hacer valer derechos humanos como la libertad, la igualdad. De esa manera, frenar toda aquella inquietud neofascista, autoritaria. Y para lograr el sano desarrollo libre de la personalidad, respetando su dignidad humana, entonces, este es un gran compromiso. Bien, el otro párrafo, el cuarto párrafo, bueno, desde hace muchos años en nuestro país existe esa cultura de que se prohíbe la esclavitud. Recordemos que en 1810, con la independencia, el movimiento independentista mexicano, pues nos hablan sobre queda prohibida la esclavitud. Y luego nos hace mención que los esclavos al entrar a territorio nacional dejarán de ser esclavos. Y nuestra Constitución les protege su derecho humano a la libertad. Bien, pasando al quinto párrafo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, nuestra concepción de derechos humanos debe ser más abierta, más plural, en donde tenemos que aprender a vivir y a convivir y a coexistir con las diferencias y diversidades, lo cual esto nos permitirá una mayor tolerancia. Ir evocando este trabajo de la justicia de Kelsen, nos hace mención de este concepto, el respeto y la tolerancia. Incuestionablemente nos harán más dignos como seres humanos. Disculpe, doctor, si pudiéramos ir cerrando, por favor. Si sí, ya estoy cerrando. Gracias, doctor. Pasamos a las reflexiones finales. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos es un parteaguas de la cultura y conocimiento jurídico que tiempo atrás se generaba en cuanto a su interpretación y aplicación, ya que giraba en torno a la concepción positivista decimonónica del derecho vía la exégesis,
Dicha reforma constitucional sobre los derechos humanos se torna en un nuevo paradigma en donde se da la constitucionalidad a través del reconocimiento de los derechos humanos, lo cual significa una ruptura epistemológica en cuanto al alejamiento del exacerbado culto positivista de lo dado a través del exégesis. En cambio, ahora se amplía la cosmovisión de la cultura y del conocimiento jurídico mediante la apertura de fortalecer la concepción justnaturalista del derecho. Bien, por lo consiguiente, el ejercicio metodológico para su interpretación y aplicación de los derechos humanos en México, a partir de esta gran reforma constitucional, obliga a observar una hermenéutica sistemática, toda vez que debe haber coherencia y congruencia armónica, tanto en el reconocimiento de los derechos humanos que están plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente y su vinculación con los tratados internacionales, siempre en pro del respeto a la dignidad humana y promoción del principio pro persona, prohibiendo toda clase de discriminación étnica o de cuestión de género. Después de que han transcurrido 10 años de haberse publicado la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, el reto y desafío de los años por venir consiste en conservar y fortalecer una cultura jurídica enriquecida con una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria, que permita observar y cumplir el respeto a los derechos humanos, su promoción y difusión, para el efecto de hacer realidad un Estado de Derecho social democrático, el cual permitirá el desarrollo de una sociedad humana más abierta, plural, incluyente, que haga efectiva la humanización formal y material en pro de la dignidad humana, en donde no solo se requiere que exista la igualdad formal de las personas, sino que también se haga realidad la igualdad material de las personas, que tengan plenamente satisfechos los mínimos vitales con calidad, tanto en la educación como en la salud, así como en vivienda, en el contexto de un ambiente equilibrado, que le permita el libre desarrollo de su personalidad sin menoscabar su dignidad humana. De esta manera se podrá hablar de manera optimista de un progreso en las condiciones materiales de vida de todos los mexicanos, fortaleciendo el principio de solidaridad nacional e internacional. Consecuentemente, se alejarán las expresiones neofascistas y autoritarias que ponen en cuestionamiento el sueño de hacer realidad una sociedad más libre y menos desigual, que fortalezca la pluralidad, en donde las diferencias y diversidades, tanto de género como de ideología, desarrollen ambientes de pleno respeto y fortalecimiento de la dignidad. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por esta tan amplia y nutrida explicación sobre lo que implica esta efeméride que el día de hoy conmemoramos y que sin lugar a dudas marca un hito en la historia constitucional de nuestro país. Muchas gracias al doctor Rafael Sánchez por esta intervención. De igual manera, agradecer a todos los asistentes, a todos los ponentes de esta tarde, agradecerles sentidamente porque estos conocimientos